Y le damos continuidad al libro de Eclesiastés. Recuerda que estamos en este libro viendo el testimonio de un varón que pudo obtener de todo y probar de todo. Te comento que casi ya llegamos a la mitad del libro, pero no tenemos prisa. Vámonos poco a poco escudriñando y examinando cada versículo que nos muestra la palabra de Dios. Te comento que te voy a dar este breve resumen de lo que hemos visto en este viaje del libro de Eclesiastés. Hemos visto la palabra marcada de vanidad y aflicción de espíritu, donde la palabra vanidad veíamos que es algo que se esfuma rápido, que es como la neblina o el humo, que aunque puede estar muy intenso, pronto se desvanece. Y que este varón, al darse cuenta de que quiso probar no solamente la sabiduría, sino también la insensatez y la necedad, se dio y se daba cuenta que nada tenía sentido. Se veía que cada placer que llegaba a su vida, tarde que temprano se acababa o ya no lo llenaba. Veíamos también cómo él hacía la comparación entre el sabio y el necio, y lo veíamos de repente un poquito enojado porque decía que de nada servía ser sabio, pero tampoco ser necio, pero que terminaba y concluía con diciendo, mejor es andar en luz, entonces es mejor andar en esa sabiduría que proviene de lo alto. Veía ahí él también todo el trabajo. Recordemos que no solamente examinaba su vida, sino también empezaba a darse cuenta de los comportamientos de los demás hombres, de aquello que había debajo del sol, y se percataba que todos se afanaban, todos se afanaban demasiado en su trabajo, y al final todos iban a fallecer. Veíamos otra parte importante, que era que todo tiene su tiempo y cuán importante es administrar nuestro tiempo. Y también nos encontrábamos en que él decía, o él veía las injusticias de la vida. Cuando él se da cuenta de cómo nada lo llenaba, él empieza a ver debajo del sol y se da cuenta que hay muchas injusticias de la vida, y que pues de igual manera todo era vanidad y aflicción de espíritu, y que había todo tipo de personas, desde las personas que eran flojas, conchudas, hasta las personas que se afanaban demasiado. También nos encontrábamos cuán importante es tener compañía. Es demasiado importante tener compañía, y que para que tengamos una compañía fiel y leal, teníamos que pedírsela al Señor. También se maneja un poco esta parte de la política, porque él hacía ver y entender que es necesario que sigamos siendo humildes, y que prestemos oído a ser muy experimentados, y ser cuadrados y no querer un cambio. Y para esto decía un dicho que decía que era mejor un joven pobre que un rey necio, y que ya no quería escuchar consejo. Hemos ido viendo muchísimos dichos, muchísimos refranes, que aunque este libro ya tiene muchísimos años que fue escrito, hasta hoy en día seguimos viviendo esto que este varón experimentó. Veíamos también en el último video las precauciones de acercarnos a Dios, y que estas precauciones eran no hacer votos a la ligera. Veíamos una escritura donde tú sí sea sí y tú no sea no, porque lo que es más de esto procede para mal, y que en las muchas palabras no falta el pecado. Y veíamos cuán importante es que todo lo que le prometamos a las personas lo cumplamos, o aquello que realmente vayamos a prometer, que realmente lo vayamos a cumplir. Y si es así con las personas, imagínate con Dios. Con Dios debemos de ser fieles, y todo lo que le prometemos cumplirlo, y si no estamos dispuestos, pues mejor que que nuestra boca permanezca callada. Vamos a entrar a un tema muy, muy importante, y vamos a ir un poco despacio porque vienen más, como más dichos o más refranes. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, y dice la palabra de Dios. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre, o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Recuerda que la palabra justicia en la palabra de Dios es obediencia, es verdad. Entonces aquí decía algo muy importante, que no nos sorprendiéramos si vemos a los poderosos que oprimen a los pobres, o que no se hace justicia, que no se lleva a cabo la verdad, porque decía que todo se pierde entre trámites y burocracia, y siempre hay alguien arriba de esa autoridad. Por más que ahorita tú seas la autoridad, te aseguro que hay alguien más arriba de ti que también es tu autoridad. Y aquí aunque diga que no te sorprendas, no nos debe de sorprender, porque estamos en un mundo caído, en un mundo donde hay, te lo comentaba en alguna ocasión, violencia, injusticias, robo, mucha maldad, mucha maldad. No nos debe de sorprender, porque creo que es lo que vemos día con día, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en nuestro caminar cuando andamos en la calle. Y aunque no nos sorprendamos, porque eso lo vemos día con día, no puede pasar por alto. Por eso es importante que si en ti está hacer la justicia, hazla. Creo también en otro video te lo comentaba, queremos el cambio del mundo, pero no queremos cambiar nosotros. Si en ti está el cambio, cambia. Y si en ti tú puedes aplicar la justicia, hagamos la justicia, andemos en ese camino, en esa verdad y en esa vida que es Jesús. Porque si no, entonces vamos a ser también partícipes de aquella maldad. Tenemos que hacer, ser más bien esa diferencia de que creemos en Jesús. Por eso está en tus manos el hacer justicia, el decir la verdad, el ser diferente, y no ser diferente tratando de ser superior a los demás, sino siendo diferente, tratando de reflejar la justicia en tu vida. Y reflejando la justicia vas a reflejar al Señor. Hazlo, hazlo, es nuestro deber.
Dice, continúa diciendo en el versículo 9, hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Te voy a leer esta versión y dice, además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Así como hay una frase que dice que todos necesitamos de todos, de la misma manera. Todos necesitamos en algún momento que haya buena economía en el país, todos necesitamos que haya trabajo, todos necesitamos que haya hasta sol, lluvia, todos necesitamos de la naturaleza que el Señor ha puesto en la tierra y todos necesitamos de todos. Pero recuerda, si está en nosotros aplicar la justicia, aunque no nos sorprenda el ver las injusticias, sí no pasar por alto, si en nuestras manos está el cambio. Dios te bendiga.